Hola, muy buenos días, tengan todas y todos. Una disculpa por este retraso de 10 minutos, pero bueno, ya estamos en vivo ahora sí. Vamos a estar platicando con Elsa Vázquez y bueno, antes de que inicie su exposición, pues les doy la bienvenida a nuestro cuarto diálogo de aprendizaje y servicio solidario de la Red Mexicana de Aprendizaje y Servicio Solidario. Y bueno, yo soy Luis Coyotzi, coordinador de vinculación y fortalecimiento de la sociedad civil del Centro para la Solidaridad y la Filantropía de la Universidad de Monterrey. Y les platico un poco que la Red Mexicana de Aprendizaje y Servicio Solidario se crea para la articulación, la difusión y la formación de aprendizaje y servicio solidario en México, y se conforma en el 2019 con la participación de diversas universidades mexicanas y organizaciones de la sociedad civil, y pues nosotros como red estamos siendo acompañados por el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, CLAIS, con sede en Argentina. Entonces, el día de hoy nos acompaña Elsa Elena Vázquez Pérez, y ella es maestra en el posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la maestría en docencia para la educación media superior en el área de ciencias sociales, en donde se encuentra realizando un proyecto de investigación sobre la pedagogía de la solidaridad en la escuela. Ella es licenciada en Historia, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y fue coordinadora de servicio social en el CCH del Instituto Asunción de México del 2009 al 2019, y es fundadora y parte del equipo coordinador del Bachillerato Basilio Rueda, enfocado al trabajo con jóvenes que por motivos económicos y educativos no encuentran lugar en el sistema de educación pública en la Ciudad de México. También es miembro del equipo coordinador de la Red de Escuelas para la Prevención del Riesgo en los Jóvenes de la DGIRE, y también es maestra de Historia de México, Historia Universal y Formación Humana en Bachillerato y Educación de secundaria en diferentes instituciones. Y actualmente es coordinadora general de Acción Social en el Instituto Asunción de México. Y bueno, hoy Elsa nos va a estar respondiendo una pregunta interesantísima, que es: ¿qué entendemos por solidaridad en la propuesta de aprendizaje y servicio solidario? Buenos días, Elsa, ¿cómo estás? Buenos días, Luis. Buenos días a todos. Muy bien, gracias. Muy bien, Voy a entonces, compartir mi pantalla, ujú. ¿sí? Ok. Bueno, pues vamos a compartir en estos minutos una reflexión sobre la importancia de de la solidaridad, de la educación de la solidaridad en la escuela, y sobre todo para entender qué entendemos por solidaridad en la propuesta de aprendizaje-servicio. Y bueno, yo me preguntaba para la hora de preparar esta presentación, ¿por qué es importante hoy hablar de la solidaridad en la escuela? ¿A qué necesidad responde esto? Y retomando a Bauman, podemos decir que en esta posmodernidad líquida que estamos viviendo, los vínculos humanos se han aflojado, razón por la cual se han vuelto poco fiables y resulta difícil practicar la solidaridad. Del mismo modo, resulta difícil comprender sus ventajas y aún más sus virtudes morales. Es una época difícil desde la cultura de la posmodernidad, para el vínculo humano y para la solidaridad. Pero además de la cultura de la posmodernidad, nada más quisiera puntualizar tres datos. Uno es que el 82% del crecimiento de la riqueza mundial durante el 2018, son datos del informe Oxfam del 2018, que se publicaron el año pasado, está en manos del 1% más rico, 82% de la riqueza en manos del 1% más rico. Y el 50% del ingreso del más pobre de la población del mundo aumentó una mínima parte, no aumentó en lo más mínimo, perdón. Entonces, bueno, estamos viviendo una sociedad que vive una desigualdad social y económica pues muy marcada, y que con todo el contexto de la pandemia y del coronavirus se ha puesto todavía más en evidencia esta desigualdad. Actualmente, debido a la pandemia, 1.000 millones de niños en el mundo están parados o estaban parados el 3 de agosto, porque ya hay países que han empezado a regresar a clases,
Pero en México, decía el INE el año pasado, tenemos 30 millones de estudiantes en educación básica y media superior que se encuentran parados por el tema de la pandemia, sin contar a los universitarios. Entonces, bueno, y este fenómeno nos pone de relieve también la desigualdad que hay en nuestra sociedad. Pues hemos escuchado mucho lo que significa estar plantear la educación en cuarentena en nuestro país con una tecnología al acceso pues no de todos los alumnos, no de todos los maestros. ¿Cómo le hacemos, no? En realidad, en este contexto, nuevamente, los que están saliendo más perjudicados son toda la población de niños y jóvenes que no tienen acceso a la tecnología y no están teniendo acceso entonces a la educación porque las escuelas están cerradas. Bueno, desde estos contextos que acabo de puntualizar, me parece que es urgente de dar sentido a la experiencia educativa y es urgente poderles responder a los niños y a los jóvenes cuando nos dicen en la escuela, en la clase de historia, de español, de matemáticas, ¿para qué me va a servir estudiar esto? Y creo que todos como maestros hemos tenido esta pregunta en nuestro salón, en nuestro grupo. ¿Qué le contestamos a los niños? Pues precisamente la pedagogía de la solidaridad nos ayuda a dar respuesta a estas preguntas en la escuela porque nos ayuda a dar sentido a la vivencia social y a la experiencia ciudadana. Dice Paulo Freire que quizá nunca, como en este momento, necesitamos tanto de la significación y de la práctica de la solidaridad. Trabajar para hacer que nuestras sociedades sean más visibles, más deseables para todo el mundo, para todas las clases sociales. Bueno, no decía esto Paulo Freire hoy, lo dijo hace algunos años, ¿no? Ya sabemos que ha fallecido, pero creo que nuevamente podemos decir que nunca ha sido tal vez como hoy un momento tan importante para la significación de la solidaridad y para la práctica de la solidaridad en la escuela me parece que es urgente. Tomando a dos teóricas de la solidaridad y de la educación de la solidaridad, tenemos dos definiciones. ¿Qué entendemos por solidaridad? Que no es un sentimiento liviano, superficial, sino la práctica de actitudes prosociales en la búsqueda de una mayor equidad y justicia para todos. Y por otro lado, también Rosa Bucharrais nos dice que es el valor que consiste en mostrarse unido a otras personas o grupos, compartiendo sus intereses y sus necesidades, y se expresa en una actitud aprendida que tiene tres componentes, el cognitivo, el afectivo y el comportamental. Y es importante hablar de la solidaridad que entendemos cuando hablamos de aprendizaje-servicio, porque se pueden entender muchas cosas. En México tenemos de manera cotidiana decir que somos una sociedad solidaria, que somos una sociedad que actúa para ayudar a nuestros conciudadanos, a nuestros vecinos en situaciones de emergencia. Pero bueno, nosotros queremos puntualizar que desde el aprendizaje-servicio se trata de educar actitudes prosociales en búsqueda de mayor equidad y justicia, no solamente de actuar en momentos de emergencia, sino de hacerlo un estilo de vida que nos posiciona como ciudadanos. Y también que nos ayuda o tendría que favorecer poder compartir intereses y necesidades de las personas que se encuentran en situación de desventaja social. Y desde estos tres ámbitos, el cognitivo, el afectivo y el comportamental. ¿Cómo se educa esto? Desde el aprendizaje-servicio, diríamos que se educa a partir de la práctica, no de la teoría. La solidaridad no se aprende en el salón de clases aprendiendo una definición. Como cualquier otro valor, se interioriza a partir de su práctica y de su experiencia. Y bueno, por eso también pensamos que es importante puntualizar que cuando hablamos de solidaridad, ¿de qué solidaridad estamos hablando? Y para esto queremos retomar la propuesta que el equipo de educador de los Maristas de Chile hicieron a partir de la propuesta de Luis Aranguren sobre los modelos de solidaridad y lo adaptaron para aplicarlo al ámbito educativo. Entonces, bueno, lo que nos proponen los Maristas de Chile es que hay 4 modelos de solidaridad y dentro de estos nos proponen que la educación debería de tener como horizonte
la solidaridad transformadora. Es desde allí, desde donde se proponen los proyectos de aprendizaje-servicio o con ese horizonte. ¿Qué entendemos por cada una de estos modelos? El modelo presolidario, pues es aquel que mantiene la situación de, bueno, aparentemente es una ayuda, alguien quiere hacer algo bueno por otra persona, pero en realidad lo que se hace con esa ayuda o con esa actitud es mantener las situaciones de injusticia y de desigualdad, incluso alimentarlas para que se sigan continuando por mucho tiempo. El asistencial, que es, bueno, ayudarnos, hacemos mucho esto en las escuelas, a veces en campañas, en recolección de despensas, y que en sí mismo no es algo que no deberíamos de hacer en la escuela, pero que tendríamos que tener muy claro que la solidaridad asistencial es para un momento o para unas circunstancias, pero no tendría que ser nuestro objetivo. Y también la actitud con la que se hace este tipo de solidaridad tendría que tener el horizonte más transformador. Tratar de evitar las actitudes en donde a los niños les decimos, ay, vamos a juntar despensa para los pobrecitos, o vamos a cambiarle la vida a las personas con esto que juntamos en la escuela. La promocional, que es la que normalmente estamos actuando y proponiendo desde el aprendizaje servicio en las escuelas, tiene que ver con la promoción de la persona a través del aprendizaje, a través de la salud, a través de transformar situaciones ecológicas, de cuidado de la naturaleza, en donde se involucran también los destinatarios y con los que estamos trabajando. Y por último está la solidaridad transformadora, que nos llevaría a que los propios destinatarios de la acción solidaria en realidad se convierten en sujetos que colaboran en la transformación de su propia situación de injusticia en colaboración con los niños y los jóvenes con los que se hacen los proyectos de aprendizaje-servicio. Quisiera leerles esta frase de estas palabras de un alumno de la Asunción que presentó en el Congreso del Sistema Incorporado hace unos años su experiencia de aprendizaje en la solidaridad frente a un panel de maestros. Entonces, él decía como conclusión, hay algo que se debe destacar para todo educador y es que ciertamente no es lo mismo leer un libro de cocina que cocinar tú mismo. No es lo mismo hacer una investigación sobre cómo plantar un árbol que ir y plantarlo tú mismo. Y no es lo mismo leer e investigar sobre la realidad mexicana que respirarla en carne propia. Lo que se pretende en el aprendizaje servicio es que los niños salgan de la escuela, que los jóvenes salgan de la burbuja en la que viven en su familia, en la escuela, para que puedan mirar otras realidades de su país. Esto de salir de la burbuja es una expresión que utilizan mucho los adolescentes cuando llegan a las experiencias solidarias, a las experiencias de aprendizaje-servicio y miran la realidad de necesidad del otro. Tienen esta expresión muy comúnmente. Salí de mi burbuja, se rompió la burbuja en la que vivía para mirar un mundo más grande. Algunas de las características que se proponen con la solidaridad desde el aprendizaje-servicio en la escuela son las siguientes. Una es una solidaridad que favorece el encuentro entre las personas. No se trata de dar cosas materiales, no se trata de que alguien tiene y alguien recibe, sino se trata de favorecer el encuentro entre las personas en donde todos los que se involucran se enriquecen porque todos tenemos algo que aprender y todos tenemos algo que aportar. Se favorecen también relaciones horizontales en donde, sin importar la edad o si somos hombres o mujeres, niños o jóvenes, podemos relacionarnos de manera pareja, de manera como en disposición de encontrarnos con el otro y descubrir el otro y su riqueza y su persona. Este tipo de solidaridad nos lleva al desarrollo de la comunidad. Un proyecto de aprendizaje-servicio tendría que tener este horizonte, que transforma la realidad porque promueve desarrollo en la comunidad. Hoy también eso nos lleva entonces a ver el impacto en la realidad social. Que algo cambia cuando se hace un proyecto de aprendizaje-servicio, algo cambia para mejorar el contexto y la realidad social de la comunidad. Y me parece que algo muy importante a nivel de la educación básica y de la educación media es que entran en juego la relación de subjetividades entre las personas que participan en las actividades solidarias, tanto los estudiantes como los destinatarios o con los que se construye la acción solidaria,
y esto ayuda a que se enriquezcan los sentidos de vida de ambas partes y ayuda a derribar prejuicios, ayuda a descubrir mundos, ayuda a encontrar vocaciones. Y esto me parece que en el mundo, en la cultura que tenemos en México es muy importante. Un comentario de un alumno después de participar en un proyecto en Yagutlán, Oaxaca, en una comunidad mixteca, un alumno de la Asunción de aquí de la Ciudad de México, al relacionarse con uno de los campesinos que les enseñó todo el proceso de cómo reforestar, él comentaba: el señor Roberto es muy sabio y paciente, puede hacer que cambies tu forma de pensar el valor y el respeto por la naturaleza. Su sentido de reforestar lo hago mío para toda la vida. Es importante mencionar que en este caso los chicos habían llevado todo un trabajo desde la materia de biología y desde la materia de historia para preparar esta experiencia, perdón, pero en realidad el encuentro con el campesino y con su sabiduría fue un intercambio interesante de sentidos de vida, de trabajos, de experiencias y de sabidurías. Y bueno, aquí les muestro nada más 2 imágenes en donde se ve como el impacto de las experiencias solidarias en la escuela cuando se colabora con una comunidad, ¿no? Y vemos un terreno en la Sierra Mixteca, en Yanguitlán, Oaxaca, en el 2010, en la primera reforestación, y en el 2018, ¿no? Después de algunos años de estar de manera permanente trabajando con esta comunidad. Y bueno, otro alumno dice: me di cuenta de que se pueden romper estereotipos y que ninguna persona está en tiempo tardío para cumplir sus metas o proponerse otras. No deja de sorprenderme la constancia de las personas mayores que quieren estudiar. Y bueno, esto es también una motivación para preparar materiales para estas personas, para que aprendan español, para que aprendan matemáticas, para que aprendan a leer y escribir. Y quisiera terminar con esta frase de Galeano: actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. Y me parece que en el contexto que estamos viviendo es importante demostrarles esto a los niños, pero también demostrárnoslo como maestros, que es posible que nuestra acción educativa tenga un impacto en el mundo y en la realidad que lo haga mejor. No a futuro, pensando que educo hoy a niños para que en el futuro sean buenos ciudadanos, sino porque hoy los niños tienen, y los jóvenes tienen un papel en la sociedad en la que pueden actuar y pueden cambiar, acompañados por nosotros y realizando proyectos desde el salón de clases y poniendo sus aprendizajes al servicio. Pues les agradezco mucho. Con eso termino y pues estamos abriendo el espacio de preguntas. Creo que sí, todavía hay tiempo. Sí, claro. Muchas gracias, Elsa, por tu presentación. Muy clara, algo que dialogamos en la red, me acuerdo, en sus inicios era cómo nombrarnos. Entonces, algo que me gustó mucho es que, como sabrán, en nuestro Facebook, en nuestras redes sociales, pues nos llamamos Red Mexicana de Aprendizaje y Servicio y tenemos el apellido del solidario. Entonces, creo que no hay que olvidar la dimensión de la solidaridad en la educación y como lo estás proponiendo tan claro, pues ayuda bastante también para entender qué es esto de la solidaridad. Porque podemos hablar, creo que es un concepto que se ha hablado bastante, pero todavía tenemos que seguir dialogando y definiéndolo para poder tener la claridad de lo que estamos hablando. Y me gustó mucho cómo iniciaste la exposición planteando la situación en la que estamos. Entonces, una de las reflexiones que yo tengo y que me ha llevado a plantearme por la situación actual en la que estamos es, pues realmente como sociedad podemos hablar de relaciones de solidaridad. Entonces, tú situabas muy bien desde el concepto de la sociedad líquida, de la sociedad posmoderna de Bauman, y recuerdo que en su libro Ética Posmoderna tiene una frase que me llama mucho la atención, que es cuando, haciendo referencia a una cita bíblica, cuando Caín mata a Abel, Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice: pues yo no soy responsable de él. O sea, ¿por qué voy a saber yo de él? O sea, aquí es como realmente podemos hablar de solidaridad
Y la educación nos permite precisamente eso, que las y los estudiantes puedan desarrollar no solamente el sentimiento, que sí es importante, sino las prácticas y actitudes prosociales, ¿no? Como lo definía una de las eh, autoras que proponías. Entonces, qué valioso que estas propuestas puedan hablar de desarrollar la solidaridad en el estudiantado. Y mi primera pregunta, que ya estamos viendo aquí las preguntas, ahorita vamos con ellas, es en el tema del encuentro. ¿Cómo podemos propiciar que el encuentro entre el estudiante que está en el aula, que normalmente se desarrolla en el aula cuando va a comunidad, puedan generarse estas relaciones horizontales? Yo creo que iniciaré con esa pregunta. Me parece una pregunta muy interesante, muy interesante. Y creo que en esta pregunta, alguien que tiene un papel fundamental es el maestro. El maestro como mediador y con la visión clara de generar el proceso de aprendizaje que va a ocurrir en una experiencia de aprendizaje servicio solidario. El maestro es quien va a ayudar a entrar a la realidad, va a tener el vínculo con la comunidad o con la organización en la que se va a trabajar para poder entender de fondo el funcionamiento de la organización y poder favorecer que los chicos, los niños o los jóvenes entren en comunicación con la gente de la comunidad. Me parece que eso es fundamental. Bueno, algo que no mencioné es todas como las condiciones que habría que buscar para poder hacer una experiencia de aprendizaje servicio solidario. Pero hay un tema de seguridad también, ¿no? De buscar, o sea, no se trata de hacer solidaridad en cualquier lugar ni en cualquier condición con los niños, ¿no? Entre todo, habría que pensar en la condición de estudiantes y favorecer que encuentren realidades de población en situación de vulnerabilidad, pero tampoco sin que se ponga en riesgo su integridad. Entonces, desde esto hay que preparar como toda la experiencia en donde los niños cada vez tendrán que tender a ser más protagonistas del proyecto y de poderse vincular con las personas, pero eso, creo que primero también los maestros tienen que poner como ayudar a poner las condiciones para que eso ocurra y poner el ejemplo también, ¿no? De diálogo, de cercanía, de invitación, de mostrar el camino y permitir experiencias así, donde el otro muestra su sabiduría, su experiencia, y los niños y los jóvenes también, ¿no? O sea, tienen que ponerse ahí las condiciones, pero me parece que el papel mediador del maestro es fundamental. Muchas gracias, Elsa. Y que va ligado con la pregunta que nos hace Joan Keller. Ella pregunta, ¿cómo podemos hacerle para que un estudiante respete el contexto de las comunidades a las que van si es un primer acercamiento? ¿Se hace una sensibilización y cómo se trabaja eso? Quisieras platicarnos un poquito desde tu experiencia, cómo trabajar la sensibilización con las y los estudiantes, considerando también que hablamos de educación básica y media superior. Eh, Normalmente lo que hacemos es poner el contexto a los niños de la realidad a la que van a acercarse, la realidad en la que van a colaborar, pero sobre todo, bueno, que sepan como qué tipo de institución o de comunidad es, pero sobre todo que puedan entender o aproximarse un poco a las personas con las que se van a relacionar. Qué tipo de personas son, cómo pueden hablar con ellas. Por ejemplo, me viene ahorita a la mente, hicimos un proyecto de aprendizaje servicio con adultos mayores en un barrio popular de aquí de la ciudad. Y bueno, fue importante poner como el contexto de cómo te diriges a un adulto mayor con respeto, ¿no? Los alumnos suelen tutear a todo mundo y con ellos había que tener ese cuidado. Entonces era como desde ahí poner como unas bases de con quién me voy a relacionar, en qué debo tener cuidado para poder establecer una comunicación y en qué contexto voy a estar, tampoco para que el chico totalmente esté fuera de sorprendido frente a la situación, aunque siempre hay sorpresas en la realidad, pero eso, como cuidando que los alumnos puedan tener un contexto de a dónde van, pero sobre todo con qué personas se van a encontrar. Si son personas con discapacidad, qué tipo de discapacidad tienen, cómo pueden establecer una comunicación con ellos, qué cosas deben de tener cuidado de no hacer para no incomodar o para no poner en una situación
sí, incómoda a la otra persona o que se sienta que le están faltando al respeto. Muchas gracias, Elsa. Y que me gusta porque se están ligando bastante bien las preguntas. Tere Méndez nos pregunta, ¿cuáles son los factores de trabajo en equipo o sinergia en la institución que recomiendas que deben darse para poder lograr los resultados para todos los actores? Entonces, ahorita tú también empezaste a hablar el proceso de sensibilización, de cómo de que hay que explicar al estudiantado el contexto con el que va a trabajar. Entonces, ahora hablando con las organizaciones o con los proyectos con los que se va a trabajar, ¿quisieras platicarnos un poquito de ello? En el aprendizaje servicio, la primera etapa es la etapa del diagnóstico, que es muy importante, y de la identificación de los socios comunitarios con los que se va a trabajar, como los recursos que cada quien tiene, pero también las necesidades que cada quien tiene y lo que se va a poner en juego para la realización del proyecto solidario. Me parece que eso es muy importante. El momento en que las autoridades escolares entran en comunicación con las instituciones o con las autoridades de la comunidad con la que se va a realizar el proyecto y se empieza a perfilar el diagnóstico, que en la propuesta de aprendizaje servicio quien tendría que hacer el diagnóstico son los niños o los jóvenes, los estudiantes, pero los maestros son los que van a tomar como la primera iniciativa de sentir la realidad para identificar necesidades que sean reales. Me parece que eso es importante, que haya claridad entre todos los actores involucrados, entre los socios comunitarios, entre la escuela, las autoridades de la escuela, qué es lo que cada institución necesita, qué es lo que cada institución va a aportar en este proyecto y hasta dónde son los alcances de lo que se espera en este proyecto para tratar de evitar malos entendidos, frustraciones, ¿no? Me parece que eso es muy importante. La primera base de donde se construye el proyecto y después, como también se marcan en los proyectos de aprendizaje-servicio, una reflexión que atraviese de manera transversal todo el proyecto, en donde a lo largo del proyecto se vaya dialogando para ver cómo vamos, ¿no? Si vamos logrando los objetivos de una parte, de otra parte, si hay algo que hay que cambiar y al final, por supuesto, pues la evaluación, ¿no? Para ver cómo lo que obtuvimos y cómo podemos continuar trabajando, si podemos crecer el proyecto, si podemos avanzar hacia otro lado, ¿no? Bueno, hacia otro rumbo. Me parece que eso es importante, la comunicación entre todos los actores involucrados. Muy bien, muchas gracias. Y ahorita Patricia Mendoza nos hace un planteamiento, una pregunta muy interesante, considerando la situación actual en la que estamos educando desde casa. Entonces, creo que es una pregunta obligada, ¿no? En estos momentos. Ella nos pregunta, ¿cómo sustituir desde la escuela en casa la experiencia de acercamiento a un contexto que hay que tomar en cuenta para implementar un proyecto desde casa? Sí, y si tú tienes algún ejemplo sobre ello. Pues nosotros en el Instituto Asunción tenemos un proyecto de servicio comunitario sistemático. De cada semana los alumnos de CCH de bachillerato realizan servicio comunitario. Y bueno, ahorita con todo el tema de la pandemia lo tuvimos que suspender y buscar una alternativa. Con los alumnos de sexto de preparatoria, lo que hicimos es que ellos están teniendo en la materia de orientación vocacional y de formación humana toda la parte de desarrollo de su proyecto de vida y bueno, y de sus decisiones profesionales importantes. Y lo que hicimos fue, tuvimos llamadas de una organización en concreto para decirnos que los abuelos, es una casa de ancianos, se sentían muy solos porque no había organizaciones que los recibieran y que no podía ir gente a la casa a visitarlos como siempre. Entonces nosotros hicimos un proyecto en donde pudiéramos cruzar la necesidad de los ancianos, de los adultos mayores, con la necesidad del aprendizaje y del encuentro de nuestros alumnos y de sus decisiones vocacionales. Y lo que hicimos fue un proyecto que se llama Ser con Plenitud, con la mayor plenitud, y de lo que decidimos fue, no nada más, bueno, era fácil a lo mejor pensar que se conecten en una videoconferencia y que acompañen al adulto mayor, pero teníamos que poner como una base para que se relacionaran. Entonces lo que hicimos fue hacer un proyecto en donde los jóvenes entrevistan a los adultos mayores
para conocer su sentido vocacional, cómo tomaron las decisiones importantes de su vida y bueno, todo lo que esto ha conllevado para que los alumnos pudieran tener una experiencia de enriquecer, ¿no?, su propia decisión vocacional, pero el adulto también pudiera ser reconocido y valorado en su propia historia y en su propia persona, ¿no? Y bueno, de esta manera se favorecieron encuentros por la tarde a través de videoconferencias. Así, ¿no? O sea, como tratando de favorecer el vínculo. Pero, y bueno, hay ejemplos, hay otros ejemplos que yo escuché en el seminario de CLAIS este año muy interesantes también en línea, que los pueden ver en la página de CLAIS, que ya están los videos, y hay cosas maravillosas, ¿no? Que en poquito tiempo primarias en un pueblito de España, en Brasil, hicieron aprendizaje, servicio, proyectos muy rápido, muy significativos. Me parece que es cuestión de poner la creatividad al servicio y poner en el centro el vínculo, ¿no? Que no nos limite la distancia física. Pero nosotros de esta manera lo hemos intentado resolver en este primer momento. También tenemos sesiones con un grupo de discapacitados con el que se tienen encuentros en línea. Simplemente convivencia, jugar, bailar, cantar. Bueno, eso, todavía estamos en búsqueda. Esto último es bien interesante, lo que le mencionabas de que todavía estamos en búsqueda. Yo creo que todas las instituciones de educación estamos en ese proceso, pero qué bonito también lo que compartes de cómo desde el Instituto de Asunción lo están logrando y que también les invitamos a que revisen los videos de CLAIS, que ahí también nos están compartiendo cosas muy interesantes. Y bueno, creo que con eso también respondo las preguntas de Ama Elena, de Marisela. Y vámonos con estas últimas dos preguntas en estos pocos minutos que nos quedan. Joan pregunta, en tu experiencia, ¿cuál crees que es el reto más grande a los cuales se enfrentan los docentes al momento de proponer un proyecto de aprendizaje y servicio solidario y cómo poder apoyar o facilitar eso? Entonces, vámonos con esta y ahorita cerramos con la pregunta de Coco Álvarez. Me parece que uno de los grandes retos, y bueno, aquí voy a hablar desde mi experiencia, y desde mi experiencia aquí en México, porque a lo mejor en otros países es otra cosa, pero me parece que una de las dificultades es abrir el panorama para poder visualizar el aprendizaje fuera de la escuela y poder tener la creatividad para vincularnos con organizaciones que llevan ritmos diferentes a la escuela, tiempos diferentes, organización diferente y poder empatar las necesidades y los tiempos y las realidades de la escuela y de lo que ocurre afuera de la escuela. Pero una vez que se logra eso, me parece que la disposición de los maestros a hacer equipo es fundamental. Que no sea un maestro solito el que hace el trabajo, sino que sea un equipo de maestros. Cuando varios maestros se involucran, me parece que es mucho más fácil salvar todos estos problemas. He escuchado en algunas escuelas en donde me han invitado, en lugares donde me han invitado a dar talleres, no es en el caso de la Asunción, que una de las dificultades que se enfrentan los maestros es la limitante de los padres de familia a permitir que sus hijos salgan de la escuela porque les da miedo, ¿no? La inseguridad del país. Entonces creo que esa es otra limitante importante y que creo que es responsabilidad de la escuela proponer por eso experiencias que garanticen, ¿no?, lo más posible la seguridad de los niños y los jóvenes y que se explique esto también a los papás, porque los papás serían otro actor involucrado también en este proceso, ¿no? Entonces, me parece que ese es otro factor también importante. Muchas gracias, Elsa. Y por último, Coco nos pregunta, y con esto cerramos, en 2, 3 palabritas, ¿qué palabras de ánimo podrías dar a los directores y coordinadores académicos para impulsar este tipo de experiencias? Pues a mí me parece que una palabra de ánimo es que cuando un maestro se involucra y un directivo en una experiencia de aprendizaje servicio y ve a los niños actuando por mejorar el planeta, el mundo y la sociedad y ve los resultados, me parece que eso alimenta el sentido de ser maestro, da esperanza al propio ser maestro, ¿no? Y ayuda a renovar los ánimos, la motivación para seguir educando y para seguir comprometido en la tarea de la educación, que a veces, bueno, cuando uno está frente a los exámenes y solo tiene que calificar y dar clases, me parece que esta otra faceta le da humanidad a nuestro ser maestro y le da sentido. Y es algo maravilloso, ¿no? Ver a los niños
actuando, a los jóvenes actuando y a nosotros con ellos. Entonces, creo que sobre todo eso, ¿no? Es una oportunidad de dar sentido a lo que hacemos. Muy bien, pues muchas gracias, Elsa, por compartirnos tus experiencias y a todas las personas que nos acompañaron en este cuarto diálogo con preguntas también bastante interesantes. Y bueno, con esto concluimos y les recordamos que pueden ver de nuevo la transmisión de esta y las otras sesiones de diálogos en nuestra página de Facebook de la Red Mexicana de Aprendizaje y Servicio Solidario. Y les recordamos y les esperamos en nuestro siguiente diálogo el próximo 29 de octubre con Esteban Mena, que él es de la Red Marista en Chile, quien nos estará platicando sobre aprendizaje y servicio en educación básica y media superior. Entonces, muchas gracias, Elsa. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos los que nos siguieron en este cachito, en este tiempo. Muy bien, pues nos vemos pronto el próximo mes y muchas gracias, cuídense mucho y aquí estamos.